Soy la doctora María Eugenia Guillén Ceballos, médico asistente del Departamento de Tórax del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, y creo que podemos ir comenzando sobre el tema de hoy que nos ha tocado, que es tabaquismo y cigarrillo electrónico. Tabaquismo y cigarrillo electrónico. Este es un tema súper interesante porque a veces nosotros creemos de que, si bien es cierto, sabemos que el fumar y ser adictos al tabaco a través de la sustancia de la nicotina es un problema. Decirles que el día de hoy el cigarrillo electrónico también es un problema de salud pública. Algunos pensarán que esto es una contradicción, porque si bien es cierto el cigarrillo electrónico es un método para poder ayudar a ir dejando el cigarrillo, en realidad se considera de que esto que se llama el cigarrillo electrónico también es un problema de salud pública, porque si bien es cierto, no contiene las sustancias propias del tabaco, el problema nuestro es que el cigarrillo electrónico tiene el problema de que también crea una adicción. Es cierto, no contiene todo lo que contiene un cigarrillo normal, tiene la nicotina, y pasamos de una adicción de tabaco y nicotina a una adicción de nicotina. En esta diapositiva vamos a pasar a la siguiente. ¿Qué son los cigarrillos electrónicos? En realidad los cigarrillos electrónicos hace más de 2 décadas entraron al mercado. Son dispositivos que los han nombrado con varios nombres. También se les ha llamado sistemas eléctricos para suministrar nicotina. Les han dicho también con el nombre de sistemas alternativos para poder dejar de fumar. Cigarrillos electrónicos tipo bolígrafo. También se les conoce como vaporizadores, dispositivos de vapeo, sistemas de tanques. Y tienen diferentes modelos, tamaños, hasta vienen algunos con una memoria USB, para que vean lo moderno que es este dispositivo. Pero este dispositivo, cuando se creó con la intención de poder hacer que los pacientes pasaran del cigarrillo común a otro tipo de cigarro, pero sin los productos ni las sustancias cancerígenas aparentemente que podían producir el cáncer de pulmón o otras patologías respiratorias. Pero en sí el cigarrillo electrónico, que contiene nicotina para poder mantener, que es el aditivo, ¿correcto? Este también es un problema social. Como dije, este cigarrillo electrónico también incluye dentro de su forma, como ven en la figura, una batería para prenderlo y apagarlo, una fuente de calor porque hay un líquido que se coloca en una cápsula, que están viendo también ahí en la figura, y va calentando, y tiene una pequeña boquilla que es lo que se pega a los labios para poder aspirar el contenido del vapor y exhalarlo. Pero este cigarrillo electrónico, que hay muchos modelos en el mundo, lamentablemente también es un problema, y como van a ver ahí la controversia, si realmente los fumadores deberían pasar al cigarrillo electrónico o no. Como contiene nicotina, básicamente, también a nivel mundial se le considera, está clasificado como un producto de tabaco. O sea, uno de los productos también del tabaco, porque tiene uno de los elementos que se llama nicotina. El cigarrillo electrónico, como dijimos, es un dispositivo que al colocar dentro del cartucho una sustancia líquida, que finalmente es nicotina, calienta esa sustancia y se da un periodo de calentamiento electrónico, pero sin combustión. Y lo que se emite es un vapor, que es lo que inhala la persona y exhala nuevamente. Es un sistema electrónico. Pero como ustedes ven en esta figura, en esta parte, también este líquido no solamente contiene nicotina, sino que puede contener varias sustancias dependiendo del tipo de cigarrillo electrónico que uno tiene. Sustancias como la glicerina, el propilenglicol, vienen con aromas a menta, fresa, para poder ser más tolerado, ¿no? Pero estas sustancias, aunque les parezcan simples y no nocivas, sí producen daño. Y eso es lo que vamos a presentar el día de hoy. Como el cigarrillo electrónico no es nada tampoco sano, que también puede tener productos que pueden llevarnos a otro tipo de adicciones, y de la misma forma lo peligroso que es, sobre todo en el uso en adolescentes y gente muy joven. Cuando se creó el cigarrillo electrónico, el fundamento era dejar de fumar tabaco, pero esto es verdadero y falso. ¿Por qué? Porque aunque los cigarrillos electrónicos fueron creados para eso, para dejar de aspirar el tabaco y las más de 30 sustancias cancerígenas, en realidad, lamentablemente,
el cigarrillo electrónico tiene, al crear una adicción propia a la nicotina, hace que la probabilidad de empezar de nuevamente reincidir en el cigarrillo sea muy alta. Y de la misma forma, es un problema si sobre todo los adolescentes y los adultos jóvenes lo utilizan, porque van a dejar de ser fumadores, pero van a pasar a ser adictos a la nicotina. Y es una adicción. Y toda adicción es. ¿Qué problemas se ven en estos cigarrillos electrónicos? Primero, que tienen tantas variedades de tamaños, tipos, sistemas, marcas, que en realidad es muy difícil saber en estos productos si realmente qué cantidad de nicotina tiene cada uno de ellos y cuánta nicotina realmente la persona absorbe o elimina a través del vapeo, que es eliminar el vapor a través de la exhalación. Hay ausencia de controles de calidad. Es tan popular, sobre todo en varios países, que lamentablemente sus controles de calidad son muy bajos para saber realmente qué más contienen. Hasta se pueden comprar por internet. Los efectos de estas sustancias a veces son totalmente desconocidos. También decir que el fumador lo prueba y aparentemente se satisface al aspirar solo la nicotina, que es el aditivo, pero tiene una gran probabilidad al utilizarlo de volver hacia el fumar un cigarrillo. Y lo más importante es de que es un problema de salud pública porque toda adicción a cualquier tipo de droga es una enfermedad. Entonces estamos saliendo de un problema tal vez para entrar en otro problema. Lo otro importante que también quería el día de hoy mostrarles es de que esto, por ser a veces también una moda, y sobre todo en adolescentes y gente que está en el colegio, lamentablemente hace de que los jóvenes tengan una propensión a utilizarlos, adquirirlos por internet, y como son algunos de modelos muy pequeñitos también, que les voy a mostrar, los jumping, lamentablemente el control de los padres a veces no se puede dar, no saben ni siquiera que son personas que están utilizando un cigarrillo electrónico, y estamos criando una persona adicta a la nicotina. La exposición a la nicotina durante la adolescencia, lamentablemente, y durante mucho tiempo, hace que los jóvenes, y esto está demostrado, tengan problemas de atención, de aprendizaje, poca memoria, y esto está producido por la adicción a la nicotina. De la misma forma, afecta a funciones cerebrales, ¿no? Y esto permite de que los jóvenes ya empiecen a probar ciertas sustancias, y es muy fácil también que así como empiezan a ser adictos a la nicotina, muchos de ellos migren hasta la marihuana. Por eso es de que esto no debe ser manipulado ni ser parte de un elemento que sea cercano a adolescentes ni a niños. Decirles que hay estudios en los cuales se ha medido qué tanto aumentan dependiendo del grado de estudio en el cual están los adolescentes y si va aumentando desde que apareció el cigarrillo electrónico los porcentajes de alumnos que van utilizando a escondidas definitivamente el cigarrillo electrónico, y como lo muestra la diapositiva, pues sí, generalmente empiezan entre el segundo año secundaria hasta el quinto año secundaria, y como ustedes ven en el gráfico, las cifras van aumentando. Y lamentablemente a veces es el inicio luego para seguir con productos que les llaman la atención y podrían, en vez de utilizar un frasco de contenido líquido con nicotina, hasta podrían también ellos lograr obtener un contenido líquido de marihuana y empezar a fumar marihuana. Entonces, esto es un gran problema de salud pública. ¿Qué es vapear? ¿Qué es vaping? Es en realidad, como ustedes se fijan, ese gas semiovolátil y que es una producción de aerosoles después de ponérselo en la boquilla, pero estas partículas son unas partículas diminutas que se logran vaporizar y dan, en realidad no es humo de tabaco, sino es un vapor con varios contenidos que es el producto del cigarrillo electrónico. También quería colocarles esta diapositiva porque decirles que estos también son cigarrillos electrónicos, los que estoy marcando aquí, verde de café, y son muy pequeñitos. Ustedes se fijan, hasta podrían pasar por algunos CVs si uno no se daría cuenta. Pero esto es muy popular, sobre todo en Estados Unidos y otros países, en niños y adolescentes. Y justamente como son tan pequeños, lo que sucede es que pueden esconderse en cualquier momento. Y dos, pueden estar utilizando dentro del baño y es un problema. Todos los dispositivos como estos pequeñitos, todos contienen nicotina, son elegantes, son de alta tecnología, pero el problema es de que justamente como emiten también muy poco vapor, es difícil que alguna persona pueda observar que lo está utilizando y esconderse dentro de un puño de la mano, así que hay que tener mucho cuidado con este modelo de cigarrillo electrónico. Este cigarrillo electrónico que son, incluyendo los Juuls, decir
que contienen, como ustedes saben, la nicotina. Nunca se ha podido saber realmente qué niveles de nicotina están dentro de estos cigarrillos electrónicos, si son altos o bajos. Cuando ustedes revisen las etiquetas o el brochure de los cigarrillos electrónicos, muy pocos indican realmente qué tanta cantidad de nicotina está dentro. La información es muy poca. Son muy adictivos, como dijimos, y debemos tener mucho cuidado. Decirles también, porque muchos a veces me preguntan, doctora, ¿y el aerosol o el vapor que se produce cuando uno está vapeando, utilizando el cigarrillo electrónico, es peligroso? ¿Es perjudicial? Pues sí, decirles que sí es perjudicial, tanto como un cigarrillo y una persona que esté cerca, ¿no? En el mismo ambiente, ¿no? Porque estos elementos del vapor pueden contener nicotina y también otras sustancias adictivas. También, uno de los elementos que está más comúnmente también, aparte de la nicotina, son las llamadas glicerinas vegetales o los propilenglicoles. Lamentablemente, aunque ustedes piensen que esto es un aceite, a la actualidad se ha demostrado que estas sustancias pueden producir irritación pulmonar, procesos inflamatorios a nivel de las vías respiratorias y hasta neumonías, llamadas neumonías lipoideas, que pueden llevar a la muerte de una persona. Entonces, hay que tener mucho cuidado con los cigarrillos electrónicos e identificar bien qué sustancias están viniendo de él. Decirles que los que son con glicerina vegetal pareciera muy poco dañinos, pero lo son y también tienen sus riesgos y por eso hay que saber perfectamente qué contiene un cigarrillo electrónico antes de tomar la decisión de utilizarlo. Muchos creen que solamente lo que se elimina o lo que uno ve después cuando está haciendo el vaping o vapeando con el cigarrillo electrónico, creen que solamente es vapor de agua. Decirle que no solamente es vapor de agua. Muchos de estos, como les decía, la diapositiva, liberan gran cantidad de sustancias también tóxicas que pueden incluir metales pesados, compuestos orgánicos que dañan las células y el ADN. Por lo tanto, no son tan estos elementos de cigarrillo electrónico tan libres de traer problemas en salud pública. Decirle que los compuestos que están en este vapor pueden ser desde compuestos orgánicos volátiles, pueden ser productos químicos saborizantes y hasta formaldehído. Uno dice, ¿qué es el formaldehído? Y creo que todos lo saben lo que es un formol. El formol es una sustancia en realidad que no debe ser manejada por nadie y que sirve muchas veces lo más común para mantener las piezas operatorias dentro de un estado de conservación para poder ser trasladados a un patólogo. Un olor muy penetrante, el formaldehído, y también se utiliza como un químico dentro de lo que es la carpintería, así que tener mucho cuidado. Y todos estos productos, como lo muestra la diapositiva, pueden producir diferentes síntomas y daño a nivel pulmonar. Este vapor puede causar también irritación en los ojos, a nivel de la nariz, la garganta, cefaleas, náuseas, pueden producir daño a nivel hepático, renal, sistema nervioso. Los productos químicos saborizantes que les piden a veces en el cigarrillo electrónico buscando un aroma, también pueden producir procesos neumónicos o procesos respiratorios como la bronquiolitis obliterante. Bien, si el formaldehído, que es uno de los productos que está dentro de ese vapor, puede producir cáncer si se sobrecalienta el cigarrillo y se vaporiza demasiado. Esta imagen es interesante porque nos muestra, ¿no?, cómo hay el contenedor donde se coloca el líquido, ¿no?, donde hay un microprocesador y la zona de la boquilla, y como ven el vapor que uno observa del cigarrillo electrónico pueden contener todos estos tipos de productos. Acá está el formaldehído, pero también se ha demostrado que puede exhalarse, y uno de los elementos tóxicos es acetona. Acetona es un producto que utilizamos las mujeres para despintarnos las uñas, si no lo recuerdan. También puede producir elementos de partículas de bencenos, toluenos, que son totalmente tóxicos, metales pesados como el níquel y otros elementos. Entonces, todo esto es tóxico. Quiere decir que el cigarrillo electrónico no es también algo nada sano. Puede ser utilizado, como dije, para tratar de sustituir el tabaco, pero hay que tener mucho cuidado con él. Encontré este artículo que me parece súper interesante porque resume más de 159 publicaciones que se han hablado en el mundo sobre el cigarrillo electrónico y los efectos sobre la salud de las personas. Y esta publicación no solamente tiene una revisión de 159 publicaciones desde el 2016 al 2019, sino también 19 informes de centros de control y prevención de enfermedades muy grandes en el mundo, sobre todo en Estados Unidos. Quiere decir que es un estudio sólido.
En este estudio es súper interesante porque nos muestra y nos dice que los cigarrillos electrónicos en realidad fueron introducidos al mercado mundial a partir del 2004. Fueron creados como un producto para reducción de daños por el uso del tabaco, es cierto, y como una herramienta para dejar de fumar. Decirles que si ustedes sacan la cuenta desde 2004, ya hay 2 décadas y 4 generaciones de personas en el mundo que han conocido el cigarrillo electrónico y un gran porcentaje ha utilizado estos dentro de lo que es un grupo humano. Y también en este estudio es importante decir que ha reunido una creciente evidencia sobre lo que es el hecho de que el cigarrillo electrónico produce una mezcla de compuestos irritantes tóxicos y también cancerígenos. Entonces, por eso es importante conocerlo. También este estudio ha demostrado que el exhalar cerca de otra persona, de una forma pasiva, que están cerca de nosotros, también pueden ser afectados por estos elementos tóxicos. Y que lamentablemente esta revisión también vuelve a aseverar la adicción hacia la nicotina. Y los daños a nivel pulmonar pueden producir, en algunos casos se han reportado envenenamientos, alergias, ha habido accidentes cuando este cigarrillo se ha sobrecalentado hasta una explosión, ¿no?, que ha dañado a la persona que estaba cerca o con el cigarrillo en la mano, y hasta lesiones y hasta quemaduras. En este estudio es interesante, solamente voy a brevemente decir lo que más resaltado, es de que en Estados Unidos las mayores publicaciones han sido americanas, en segundo lugar Reino Unido y otros países, pero basándonos en Estados Unidos, que tiene una gran población y han sido las publicaciones más grandes, como ustedes ven, el cigarrillo electrónico en un casi 88% se han visto cuadros de tipo respiratorio y lesiones del pulmón por el vapeo y por el uso del cigarrillo electrónico. Algunos también me llamó mucho la atención, lesiones de tipo traumático, algunos un envenenamiento indirecto, no porque quieran, sino que lamentablemente por la absorción del propio líquido que debería ir al cartucho, o cigarrillos electrónicos que vienen en malas condiciones, y otras enfermedades, como ven acá, tipo de lesiones a otros niveles. Entonces, esto es algo que en la revisión que es de 2020 nos sorprendió bastante. Decirles que, hablando de sexo masculino y mujer, pues mayormente el cigarrillo electrónico es utilizado por varones, como lo muestra la diapositiva, que mujeres. La edad media es de 23 años, decirles que para estas publicaciones el de menor edad tenía 12 años y el mayor de 60 años. Algo interesante aquí, donde estoy marcando, como lo dice la literatura, cuando se creó era para dejar de fumar. Miren qué raro en esta publicación de toda esta revisión. En realidad, el cigarrillo electrónico, cuando fue comprado o utilizado para estas personas, no fue su objetivo dejar de fumar. Más bien, probablemente estaban fumando y a la vez utilizando el cigarrillo electrónico. Entonces, los que tuvieron una real intención de dejar de fumar, en realidad eran muy pocos, un 13%. Y un 71% en realidad utilizaba el cigarrillo electrónico y también seguía fumando, porque son adictos a la nicotina. Y finalmente en este cuadro, un 66% de ellos tienen antecedentes de tipo médico, ¿no? De tipo médico sin antecedentes patológicos, eran personas sanas y luego han desarrollado enfermedades pulmonares. Y un 21% asma o alergias. Respecto a las sustancias que pueden contener estos cigarrillos en todos estos años que se han realizado del 2016 al 2019, algo muy interesante. El cigarrillo electrónico que muchas personas utilizan generalmente, como dijo, trae la glicerina y un lípido, como son los gliceroles, pero estas abreviaciones les van a llamar mucho la atención. Miren como un 36% tiene una combinación de 2 sustancias muy peligrosas. Hay cigarrillos electrónicos que tienen cannabidiol. El cannabidiol es un producto, es el cannabis. Quiere decir que todos conocemos la marihuana. Quiere decir que tiene pequeñas cantidades del cannabis natural. Y esta sustancia que se llama THC es también un derivado del cannabis, pero ya es un producto químico con una molécula más que lo convierte en un tetrahidrocannabinol. Y estas 2 sustancias tan peligrosas producen los mismos efectos que la marihuana, es decir, euforia, un poco de bajar la ansiedad, alteración de lo que es la parte neuronal. Funciona como si fuese tener un pequeño marihuana en la boca y también fumar cannabis. Entonces hay que tener mucho cuidado en ver las especificaciones del cigarrillo electrónico. Decirles que también
se ha visto cigarrillos electrónicos que aparte de tener cannabis, los derivados del cannabis ya, que es la tetrahidrocannabinol, también contienen nicotina. A veces nadie sabe qué líquido, hay líquidos que vienen con unas mezclas muy raras que no pueden ser identificadas al 100% de qué es el contenido. Y esto es muy, muy, muy importante también, porque en un 40%, que es muy alto, nadie sabe realmente qué contiene el líquido el cual utilizan. Entonces, esto es muy peligroso. Síntomas, decir que en esta revisión, de más de 159 revisiones y todos los casos que se han presentado, las personas que utilizan cigarro electrónico en un gran porcentaje decían que tenían cierta dificultad respiratoria, disnea, pequeña, pero la tenían. Muchos de ellos tenían tos crónica y también disnea y tos, aparte de otros problemas respiratorios. Y lamentablemente, esto está demostrado en esta revisión de más de 150 revisiones de publicaciones en el mundo. En estos pacientes, en 52 casos de estas revisiones, se demostró que el cigarrillo electrónico había producido daño pulmonar y tomográficamente se habían observado GGOs. Los GGOs son lesiones en vidrio esmerilado, quiere decir manchas en el pulmón como si fuesen pequeñas zonas tenues, no totalmente sólidas, en un 38%. Y luego seguían lesiones de GGO, estas lesiones con zonas también más sólidas de consolidación y de daño pulmonar. Entonces, esto es súper importante porque quiere decir que sí, el cigarrillo electrónico puede llegar a producir daño pulmonar a nivel del parénquima, y esto es una visión objetivable a través de la tomografía. Decirles que de este grupo de pacientes que tuvieron estas lesiones evidentes producidas por el cigarrillo electrónico, si bien es cierto, la gran mayoría pudo salir del evento, un 31% entraron a una UCI para ventilación mecánica y un 15% entraron a ECMO. Y que como lo sabrán, el ECMO ya es un tipo de terapia de oxigenación por membrana extracorpórea ya de alto flujo, ¿no? Que lo hemos conocido sobre todo más durante esta época de COVID. Y esto es súper peligroso, o sea, quiere decir que no es una broma. Realmente el cigarrillo electrónico en ciertas personas sin antecedentes patológicos podrían desencadenar cuadros severos respiratorios. Y dentro de los cuadros respiratorios más comunes, los de mayor porcentaje, han sido el llamado EVALI. El EVALI es una lesión pulmonar aguda por bateo electrónico, así está designada, así es el nombre del problema patológico producido en el pulmón. Pueden producir neumonías organizadas, pueden producir bronquiolitis obliterantes, también pueden producir bronquiolitis respiratorias y neumonías lipoideas. Quiere decir que el cigarrillo electrónico ya se ha demostrado que realmente, y aparte de todas estas patologías que están viendo acá abajo, hay daño pulmonar que se puede producir. Por eso hay que tener mucho cuidado con este producto. Decirles, como decíamos al inicio, que un gran porcentaje, el 83%, finalmente se recuperó de estos procesos, lamentablemente pulmonares, y han salido del evento. Pero también decirle que un 10%, que no es poco, ha tenido complicaciones persistentes que lo han tenido durante muchos años y que pueden permanecer como lesiones crónicas, y un poco porcentaje, un 2% fallecidos, pero sí ha habido muertos debido a que no han podido salir de estos cuadros, ¿no? A pesar de la administración y de tratamiento médico para poder salir de estos cuadros respiratorios con daño pulmonar. Sobre las lesiones respiratorias, que es lo que más comúnmente en esta revisión se habla, ¿no? Decir que en la revisión se habla de que las lesiones fueron de vías respiratorias distales, con compromiso de parénquima, que ya lo hemos dicho. Los tipos de neumonitis que se observaron, la más común fue la lipoidea, pero también se veían neumonías eosinofílicas, también reacciones intersticiales difusas. Y de esta forma, decirles de que nunca se puede decir que un cigarrillo electrónico no está libre de producir un daño. Y lamentablemente, las lesiones respiratorias que se evidenciaron en esta revisión de 159 casos, en realidad sí hubo un gran porcentaje de ver lesiones tomográficamente evidentes de lesión pulmonar. Los datos de este estudio que a mí también me llamaron mucho la atención, muy interesante, decirle que el vapeo está, que se llama, como ya lo hemos definido, relacionado con varios tipos de neumonía, pero hay que tener mucho cuidado si la persona que vapea tiene un antecedente de asma. En esta población de personas que tienen un asma de trasfondo, imaginarán que el proceso respiratorio y la irritabilidad y la inflamación a nivel de la diaria es mucho mayor.
Y también el vapeo puede producir neumotórax y enfisema pulmonar. Eso es súper importante. Otros datos dentro de estas revisiones que hubieron en el mundo, decirles que hay algunos productos, algunos dentro del cigarrillo electrónico, son los acetatos, que también son tóxicos y hay que tener mucho cuidado con ellos. También indicar que se ha demostrado y hay casos reportados dentro de esta revisión en la cual se ha visto que ha habido transformaciones y alteraciones a nivel del epitelio bronquial, produciendo una disfuncionalidad a nivel de la membrana. También se ha visto que hay alteraciones hasta de la inmunidad, por lo cual hay que tener mucho cuidado y sobre todo revisar, como digo, los insertos de estos productos si es que contienen algún producto derivado del cannabis, porque al momento de calentar y vaporizar podría este producto pasar a ser una molécula ya activa del cannabis, que es el tetrahidrocannabiol, y esto es súper dañino para las personas, aparte de mayormente adictivo. Lamentablemente el cigarrillo electrónico, como dijimos, puede contener nicotina, glicerina, cannabis, pero también y muchas sustancias psicoactivas. Y lamentablemente es una puerta de entrada, ya sea para inducir a las personas o a los adolescentes a probar otro tipo de productos que son adictivos y otros tipos de drogas, porque uno inicia así con una adicción y puede seguir con otras, y de la misma forma es muy peligroso el cigarrillo electrónico si es que no se utiliza adecuadamente, debido a que podía recaer nuevamente en el cigarrillo, exactamente porque necesita a veces mayores cantidades de nicotina. Es como cualquier droga, a veces empiezan con pequeñas dosis, pero al buscar mayor dosis la va a encontrar en un cigarro normal. También fue interesante revisar que se ha demostrado que algunos pacientes, debido a la nicotina, simplemente la nicotina, pueden presentar convulsiones e intoxicaciones agudas por este producto. Y sobre todo también hay que tenerse cuidado, las personas que sufren de epilepsia no deberían utilizar un cigarro electrónico, así como tampoco los asmáticos. Y como conclusiones de esta revisión, que ha sido muy interesante, es la primera revisión de muchos artículos a nivel del mundo que demuestra que hay una gama completa de lesiones que sí están relacionadas con cigarrillo electrónico, y también indicarles que estas lesiones pueden algunas ser, son casos aislados, pero ha llegado a tener lesiones tipo traumático y térmicas graves, 2 casos de todas las revisiones, pero también puede producir la muerte. Y finalmente, ¿es un problema de salud pública? Sí, porque lamentablemente, si hablamos del Perú, no hay una regulatoria dentro de lo que se ha avanzado en el convenio marco a la actualidad, no hay una regulatoria en la cual el cigarrillo electrónico y otros productos derivados del tabaco hayan sido regulados para poder vigilar su venta o su expendio. Como les digo, lamentablemente en el Perú es muy fácil adquirirlos, hasta por internet los podríamos conseguir. Y debería existir una norma, ya se está solicitando a través de los estamentos correspondientes, para poder proteger, y así como los cigarrillos normales tienen toda una legislación para el control del tabaco, como tabaco, también los cigarrillos electrónicos deberían estar dentro de una regulatoria en la cual no se permita que se vendan tan fácilmente, sino que también sean regulados, revisados, pasar criterios de calidad y revisar las sustancias que realmente contienen. Esta regulatoria no existe todavía en el Perú. Esperemos que en los próximos años pueda ampliarse, de manera que podamos saber realmente qué traen estos cigarrillos electrónicos que están dentro del país, pero esta es una labor que también están realizando la OMS, las comisiones europeas sobre el control de tabaco, la FDA, y todo el mundo está dentro de la lucha, no solamente de control de tabaco, sino también de este producto que, como ustedes lo han visto, no es nada innocuo. No sé si alguien tenemos una pregunta, dice, buenas tardes, una consulta, ¿el cigarrillo normal y el cigarrillo no tienen los mismos compuestos químicos o tóxicos? No, decirles que no tienen los mismos compuestos. El cigarrillo normal, pues como digo, es el tabaco, la hoja del tabaco, más dentro de las sustancias la nicotina. Pero sí, el cigarrillo está demostrado que tiene más de 30 sustancias totalmente tóxicas y que producen muchas más patologías respiratorias, entre las cuales está el cáncer de pulmón y otros tipos de cánceres también. El cigarrillo electrónico tiene mucho menos sustancias tóxicas, pero como lo he mostrado en las diapositivas, también tiene compuestos químicos
en pequeñas cantidades, pero también son tóxicos, ¿no? Y por eso producen un daño a nivel pulmonar. Entonces, en realidad, a veces tratamos de salir de un problema del tabaquismo, pero entramos en otro que también es el cigarrillo electrónico. O sea, tampoco no es inocuo. Y como yo digo, tal vez una persona deja de ser un fumador, pero al utilizar el cigarrillo electrónico pasa a ser un adicto de una droga que es la nicotina. Entonces está saliendo de un problema, pasando a otro problema que también es un problema de salud pública. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta sobre el cigarrillo electrónico? Si alguien tiene una pregunta más, lo pueden hacer a través del chat. Una consulta, escuché que el cigarrillo electrónico, nos dice Alexandra, lo utilizan como terapia para dejar de usar el tabaco, ¿es verdad? Sí, es uno de los productos. También hay chicles con pequeñas cantidades de nicotina, hay aerosoles o spray con nicotina, porque finalmente el problema del tabaco es la sustancia de nicotina que está dentro del cigarrillo que produce la adicción. Es un problema de adicción, pero está indicado, pero para eso el profesional que va a indicar que una persona pase de cigarrillo a cigarrillo electrónico tiene que hacer un análisis real de los beneficios, los pros y los contras de utilizar ese tipo de productos. Lamentablemente, la gran mayoría de personas que utilizan cigarrillo electrónico no han pasado por una evaluación de un grupo de multidisciplinario de asociación a tabaco. En realidad pasan de una fórmula a otra y compran el cigarrillo electrónico libremente, un expendio libre, sin ninguna regulatoria. Ese es el problema. Y sobre todo, yo tengo personas que han pasado al cigarrillo electrónico, los cuales ni siquiera saben al día de hoy qué específicamente contiene ese cigarrillo electrónico. Y es más, ni siquiera han leído los insertos. Y es más, por desconocimiento, no saben realmente qué tan dañino es, ni tampoco qué sustancias están dentro del líquido que ellos adquieren y con el cual rellenan el casquete del cigarrillo electrónico. Y esto es una realidad. Por eso debe haber un control minucioso a nivel del Estado sobre el expendio de estos cigarrillos electrónicos o la compra de estos y revisar realmente qué es lo que contiene, lo cual no sucede en el Perú y tampoco en el mundo, es muy difícil tenerlo. Hay otra pregunta. Buenas tardes. ¿Cuál es el proceso por el cual el cigarrillo se vuelve tan adictivo? Como lo digo, el problema es que dentro de las sustancias del tabaco, de la hoja de tabaco, hay una sustancia que se llama nicotina. Y la nicotina es adictiva. Adictiva como lo que es la cocaína, como uno también se vuelve adicto al alcohol. O sea, lamentablemente la nicotina es el problema. Y los cigarrillos electrónicos, lo que tienen de base es ya no el tabaco puro, es la nicotina, porque la persona sigue con la adicción. Entonces, una persona que les diga, no, yo ya no fumo, probablemente lo sea cierto, probablemente ya no fume una cajetilla de cigarrillos comunes, pero sigue siendo un adicto a la nicotina. Y el paciente que tiene este problema no puede tomar estas decisiones por sí solo sobre la noche a la mañana, o simplemente decir, ya, voy a pasar de un problema a otro. No, debe ser guiado por un grupo multidisciplinario de asociación a tabaco, evaluado por neumólogos, por psicólogos, por psiquiatras, para poder ir bajando estas cosas y pasar del cigarrillo electrónico a nada, es decir, a no vapear, a no fumar absolutamente nada, pero esto no sucede en la realidad. Generalmente pasan de un problema a un problema menor, pero sigue siendo un problema. Y eso es la confusión que hay, ¿no? Entonces, muchas personas que utilizan el cigarrillo electrónico lo defienden a morir y dicen que no pasa nada, pero esta charla es para decirles sí, el cigarrillo electrónico, independientemente que ya tiene menos sustancias tóxicas y cancerígenas, nadie puede decir que el cigarrillo electrónico no es dañino. También tiene en su medida y se ha demostrado que produce daño a nivel también pulmonar, local, y es un problema también de salud pública, porque las adicciones también son enfermedades. Si hay alguna pregunta más, como recomendación decirles de que cualquier persona que esté fumando y que quiere pasar a cigarro electrónico debería tener la evaluación médica de un neumólogo o de un grupo de cesación de tabaco completo para saber si realmente debe pasar o no a un cigarrillo electrónico. Y dos, al obtenerlo, realmente conocer qué sustancias hay dentro de los productos que ellos compran, ¿no? Y sobre todo tener cuidado en no permanecer con el cigarrillo electrónico a largo plazo porque igual están dentro de una adicción. Si no hay más preguntas, creo que ha sido súper interesante un poco mostrarles lo que es el cigarrillo y en esta última imagen, o sea, lo puse, me gustó mucho porque realmente muestra el problema, ¿no? Es un problema en una mano y otro problema en otra mano. En realidad, ambos son un problema, uno menos que otro. Yo creo que hay que tener mucho cuidado y siempre hay salidas, pero lo fundamental
es intentar dejar de fumar sin pasar a otro. Es muy difícil, yo lo sé, porque ya uno está con un problema de adicción, pero lo ideal es pasar de un producto a otro y finalmente terminar no fumando absolutamente nada ni poniéndose nada que pueda producir daño en la boca. Así de fácil. Y si es posible es dejar de utilizar todo producto, ya sea tabaco puro o derivado de tabaco, para no pasar de un problema grande a un problema tal vez menor, pero igual con una posibilidad de daño. O sea, no nos dejemos engañar. Nada, muchas gracias a ustedes por haber asistido. Esperamos que la charla haya sido de su gusto y a poder ayudar a todas las personas a tomar buenas decisiones. Muy buenas noches, colegas.